Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a estudiar. Sí, podemos ahí. Vamos a estudiar de todo un poquito. Vamos a empezar con un cuentito. Un cuento simpático. Dice así. Una vez lo leímos, pero para empezar. Chequeo médico. Fui a la clínica de Akadosh Baruj Hu. La clínica de ayer. Para hacerme un chequeo de rutina. Yo me sentía bien, pero para mi sorpresa me diagnosticó algunos problemas de salud espiritual. Oh. Cuando ayer me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al tomarme la temperatura, el termómetro registró 40 grados. Ay. Me hizo un electrocardiograma y me dijo que necesitaría hacerme un paz de amor porque mis arterias estaban bloqueadas, de soledad, y no abastecían mi corazón vacío. Pasó a revisarme las piernas y los brazos, ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había hecho daño al tropezar con la envidia. Son todos enfermedades espirituales. También me encontró miopía porque no podía ver más allá de cosas negativas de mi prójimo. No podés ver, no puede ser. Cuando le dije que no podía oír bien, Hashem me diagnosticó que el problema era que había dejado de escuchar su voz cada día. Si escuchás a Hashem todos los días, no vas a tener problemas de auditivos, parece. Por todo eso me dio las siguientes instrucciones. Bueno, la receta. Al levantarme en ayunas, beber un vaso de agradecimiento. Modea ni le faneja, bien agradecido. Antes de llegar al trabajo, tomar una cucharada de paciencia. Paciencia, prepararse. Cada hora ingerir un comprimido de humildad y unas gotas de tranquilidad. Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor y antes de acostarme, tomar 2 cápsulas de teshuva para limpiar mi conciencia. 2 cápsulas de teshuva. No te deprimas ni te desalientes ante lo que estés viviendo hoy. Tu Padre sabe perfectamente cómo te sientes. Sigue su voluntad y sus propósitos y tendrás un corazón lleno de simja. ¿Está bien? Lindo cuentito para empezar. Les hice la fotocopia, así que se los traje. Se lo pueden llevar. Hay 3, una para cada uno. Y ahora vamos a leer un artículo muy lindo del Rabbi Yosef Bitton. Son cortitos, pero con mucho contenido. Muy bien, llega la esposa de Baruch. Tenemos el cuentito para ella. Mirá que el cuentito te regala tu esposo, ¿eh? ¿Y puedes pasarme esta? Primer artículo de Rabbi Yosef Bitton que vamos a leer ahora. Ahí tienen una en español. Habla de... Es un análisis que hace el Rab sobre el primer, segundo mandamiento, muy lindos. Artículos chiquitos, después vamos a ver algo de para allá. Dice así. Tiene que ver con cuando hicieron el becerro de oro. Cuando el pueblo de Israel vio que Moshe tardaba en regresar del monte Sinaí, ¿les di esa hoja? Hicieron un ídolo, el becerro de oro. En la inauguración oficial de esa nueva religión, entre comillas, porque esa idolatría no era lo que el judaísmo o que ayer me enseñó, similar a la religión de los egipcios que adoraban animales, ¿no? Era como que estaban creando una nueva religión. Declararon Ele Eloheja Israel. O sea, cuando lo señalan al becerro de oro, dicen, este es Eloheja, tu Dios de Israel. Pero este no es el Dios de Israel. El Dios de Israel no es invisible, no tiene ni forma ni cuerpo. Pero ellos justo señalan al becerro y le ponen el nombre de Eloheja. Sobre esto quiere hablar el Rabbi Yosef Bitton. Miren cómo lo analiza muy profundo. ¿Entendieron lo que pasó acá, no? O sea, está claro que es idolatría, ¿no? Porque si vos le decís al ídolo, este es tu Elohim, no. Porque no tendrás otros Elohim fuera de Hashem. El único Elohim verdadero es Dios. Y ellos apuntan al becerro y dicen que es el Eloheja. Es interesante observar que consciente o inconscientemente utilizaron la misma expresión, que Hashem utilizó en el primer mandamiento. ¿Cómo dice el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? Anojí, yo.
yo soy Hashem Elokeja, yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de Misraim. O sea, el mandamiento dice, yo soy Hashem Elokeja, es verdad. Y ellos agarran al becerro de oro y dicen que ese es Eloheja. En verdad el Elohim es Hashem. Pero te atención, que ellos no confundan el becerro de oro con Hashem, porque no le dan el nombre de Hashem. Sino el becerro de oro lo señalan bien y dicen que ese es el Eloheja. ¿Entiendes? Y es para profundizar también más en los nombres de Dios. Pero es como que el Eloheja sería el superlativo. ¿Está bien? Entonces, Dios, Hashem. Y ellos dicen, no, eso es Dios. Hashem Jalila, es idolatría. ¿Entendieron hasta acá? Acá dice consciente o inconscientemente utilizaron la misma palabra. Evidentemente, la intención no era reemplazar a Hashem por un becerro de oro. El pueblo judío seguía creyendo en Dios. Está bien, acá el Rab fue bastante positivo y es verdad, si profundizamos, es imposible, después que Dios te hable, que no creas en Dios. ¿Me siguen? Todos tuvieron la revelación en el Sinai de Akadosh Baruj Hu. Entonces ahora después que Dios se te reveló, ¿podés pensar que Dios no existe? Entonces, ¿qué pasó acá? Buena pregunta. Pero no es que no creen en Hashem el máximo, sino están creyendo en otro que a eso le dan el estatus de Eloheja, que tenemos que analizar. Ulay Eloheja significa el conductor, el que maneja. Entonces, no estarían no creyendo en la existencia de Dios, pero estarían pensando que hay otro que es el que maneja las cosas en la tierra. ¿Entienden el punto? ¿Me siguieron o fui rápido? O sea, quiero decir que es imposible que no crean en la existencia de Dios. No digo que es imposible que no crean que haya otro que maneje el mundo. Eso puede ser y es obvio que es falso y es mentira, pero no sería imposible. Del momento que Dios se te reveló y ya viste que Dios existe, no podés no creer que Dios existe. ¿Entienden? Muy bien. El pueblo judío seguía creyendo en Dios, pero no todos estaban conformes con que Hashem sea Elokeja, un Dios al que uno sirve, comportándose con integridad y con una conducta moral intachable. Miren la definición que da de Elokeja Rabbi Yosef Fitón. Dice, yo soy Hashem, tu Elohim. ¿No? Elokeja es tú, ¿no? Elohim, Shelha, tu Elohim. Entonces el Rabbi Yosef Fitón entiende como Elokeja, tu Elohim, como que a quien se debe servir, a quien debo escuchar. Entonces, al decir, es el becerro de oro, es el Eloheja y no Hashem, es como que no quieren escuchar a Hashem, porque Eloheja sería al que sirvo. ¿Me siguen? Entonces acá dijo, un Dios al que uno sirve, no estaban conformes con servir a un Dios que uno tiene que servir con integridad, ¿no? Porque a Dios hay que servirlo con integridad, y con una conducta moral intachable. En cambio, el becerro de oro, que todos estaban bailando y hacían lo que querían delante de él, no hay ninguna conducta intachable. Es una religión más fácil. El becerro de oro era un Eloheja completamente diferente. Para servirlo, el pueblo se emborrachó y se entregó a la lujuria y a la promiscuidad. Esta era la forma de adorar a los paganos. ¿Entienden? Entonces, claro, si la forma de adorar a ese Dios es, te emborrachás, vale todo, atrae mucho. O sea, no tiene nada, no es un Dios verdadero, no tiene nada de verdadero, pero esa es la manera de servir a esa deidad. Porque ¿se acuerdan que estaban todos bailando? Sí. Y Moshe los encuentra y estaban todos bailando. En el centro estaba el becerro de oro. Sí. ¿Y esto es lo que sale de Egipto? Esto sale de Egipto. ¿Vieron? Al principio dijo, similar a la religión de los egipcios. Yo entiendo, o sea, ¿de dónde hicieron el becerro de oro? ¿Por qué se les ocurre hacer algo así? Porque lo venían trayendo de Egipto, ¿no? No sale de la nada las cosas. Debe ser que ellos vieron esa idolatría, la conocieron bien. Seguramente que había un grupo que fue el más fuerte que los convenció y hicieron eso que habían visto en Egipto. Bueno. Este detalle es revelador. Acá viene el hidush del Rabbi Yosef Fitón. Hasta acá, bueno, más o menos lo que sabemos, pero miren lo que quiere decir. O sea, ¿entendió? Eloheja como servir a un Hashem es Elokeja. Lo servís de manera moral y ética completa. No otro que no necesita moral y ética completa, que podés hacer lo que quieres. ¿Entendió cómo entendió Eloheja? Tu Elohim. O sea, entendió tu Elohim como tu rey, a quien servís.
Ujú. Que no me dice cómo tengo que servirlo, sino que yo establezco la forma en que sirvo a este otro Dios. Najón, Igual. al Eloqueja otro. Claro. Si es Hashem, Hashem me dice en la Torah cómo lo sirvo. O sea, la Torah sería cómo sirvo a Elohim verdadero. Y decir que otro se lo queje, claro, a él hago lo que... Claro, yo establezco e invento lo que quiero. Este detalle es revelador, acaba la novedad, para comprender la naturaleza de nuestra émuna o fe. Más allá de lo obvio, la principal diferencia entre servir a Hashem y servir al becerro es que el becerro de oro no habla, no se revela, no demanda nada. Ese me parece el punto que el Rabbi quiere decir, ¿no? No te pide nada, no se mete en lo que hago o dejo de hacer. Mejor, es más fácil porque, que ni yo hago lo que... Mientras que Hashem exige que practiquemos la Kedusha, la santidad, que obedezcamos elevándonos, controlando nuestros impulsos, y acá está el trabajo, al becerro de oro se lo adora justamente siendo a los más bajos instintos. Al becerro de oro es al contrario. Obedezco a lo que mis bajos instintos dicen y hago, hago lo que se le da la gana a la parte baja de la persona. El becerro de oro no se entromete en mi vida privada. No tiene demandas éticas ni espirituales. Bien definido, lindo, ¿no? No tiene demandas éticas ni espirituales. Podemos decir que la Torah se divide en dos. Lo espiritual, la conexión con Dios. Y la ética, la moral. ¿Se acuerdan cuando vimos el sentido de la vida? En la clase del sentido de la vida. Al igual que los dioses griegos o los dioses romanos, solo me pide que de vez en cuando le ofrezca algún sacrificio para satisfacer sus apetitos. Como que ¿ven? La deidad tiene necesidades. Y yo le tengo que dar eso para satisfacer sus necesidades. Dios verdadero no tiene necesidades. El que tiene necesidades somos nosotros, porque Dios es perfecto. Pero esos dioses no eran perfectos y necesitaban que el hombre les dé algo. Yo leí un poco sobre la vida de Albert Einstein. Interesante. Un gran, leyó un poco, el Rabbi Sefitón dice, con humildad. Un gran científico, alguien que ayudó al Estado de Israel. Está bien, sabía, creo que le propusieron ser el primer ministro, al principio a él. Está bien. Siempre me interesó comprender su filosofía religiosa, porque era una persona que bastante, ¿no? Como que conoce, tiene cultura general. Lo que aprendí es que Einstein creía en Dios, pero a su manera. O sea, es verdad que reconoce que detrás de todo esto tiene que haber Dios, pero no era religioso. ¿Cómo es? Está bien, bueno, es una creencia básica de creer que Dios existe. Está bien, pero Dios no te lleva a algo más. Borges, un gran escritor argentino, decía, Dios escribió 2 libros. El libro de la creación. Ese libro habla de la grandeza de Dios. Creo que en esto Einstein sería el B de Einstein. Pero Dios escribió otro libro, la Torá. Y en ese libro Dios habla de su voluntad. ¿Entienden? Están los que dicen, creo en Dios, pero después, bueno, ¿y qué quiere Dios? Está bien, yo creo, no me exijas tanto. Pero está lo que quiere de ti. ¿Entienden? Me parece que como que Einstein está en el primero. Creía en Dios, pero a su manera. No creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no? ¿A qué se refiere? Un Dios personal. Es decir, que nos indica qué debemos hacer con nuestras vidas. ¿Entienden? Le falta la punta. Dios personal, que Dios es lo máximo, pero quiere algo de ti. Esa parte, ese segundo enfoque, no lo agarran. Que según el Rabbi Sefitón se diría con la palabra eloqueja. ¿Entendieron? O sea, esperen, no. Depende a qué utilizas eloqueja, pero Anojí, yo soy. Hashem, eloqueja, que pretendo algo de ti que está A, B, C y D. ¿Entienden? El Dios de Einstein, ¿entienden por qué lo puso con minúscula? Porque quiso decir que faltaría lo verdadero ahí. Y de muchos individuos progresistas o liberales, es el sabio, creador del mundo, pero que no se mete en lo que yo hago o dejo de hacer. O sea, por un lado, el creador de todo, sí. Pero por otro lado, ¿y qué quiere de mí? En ese punto no. Es como el Dios de Aristóteles. Es verdad. O sea, Aristóteles cree en Dios. Cree en la existencia de Dios. Y la creencia es verdadera.
porque es un Dios único que no tiene cuerpo ni forma. Entonces, es verdadero, no puedo decir que no. No es un Dios, no de los dioses griegos y dioses romanos, ¿eh? Me estoy hablando de Dios verdadero. Pero ¿qué quiere de ti? Que creó el mundo y luego lo abandonó a su suerte. ¿Cómo que? Todo después, leches naturales y casualidad. O el Dios pasivo, que es Spinoza, que es todo o nada a la vez. La verdad que Spinoza ya sería panteísmo. Panteísmo, eso ya sería idolatría. ¿Tiene por qué? Porque el Dios de Spinoza, ¿qué es? Todo es Dios. Entonces esta hoja, también es un aspecto de Dios. Y el ser humano, y todo lo espiritual, y todo lo material, el sinfín de cosas que existen en la realidad, todo es Dios. Entonces suena muy religioso, pero es idolatría. ¿Me siguen? Porque le está diciendo que, porque nosotros decimos que Dios es único y todo es creación de Dios. Y él dice que todo es parte de Dios. Panteísmo. Ha salido de él. Sí, pero no es él. Todo ha salido de Dios. Todo viene de él, pero Dios creó todo de la nada. No tienes que adorar lo que ha creado. Exactamente. Y para él, como que eso sería un aspecto de Dios. Entonces está llevando a ese aspecto, eso lo están diosando. ¿Entiendes? El error de Spinoza, que se estudia mucho en las universidades, súper. Pero es un problemón. Spinoza, en cierta manera, sería lo contrario, es la antítesis de la verdadera creencia de la unicidad de Dios. Porque Dios es único, es que no hay nada parecido a Él. Y Él es, todo es Dios. Pero él lo decía por la sinagoga, ¿no? Para que la gente no fuera a las sinagogas. Él tenía un problema en la existencia de Dios y también un problema en la creencia de las misbot. También todo el tema de las misbot no. O sea, más grave que Elisha, ¿vieron cuando se habla de Elisha ben Abuyá como el hereje? De 4 que entraron ahí. Spinoza sería el hereje postmoderno, el más grave, porque tiene toda una filosofía escrita al respecto. Entonces, ¿vieron como el Rab dijo? O el Dios pasivo, que es Spinoza, que es todo o nada a la vez. Es todo o nada, porque en verdad después va a negar todo lo que sería la voluntad de Dios y todo. Pero que no tiene una voluntad específica, ¿ven? O si la tiene, no la manifiesta. La paradoja es que millones de individuos creen en Dios, pero se relacionan con Él, Has bejalila, como si se tratara del becerro de oro. Qué paradoja, pará. Pero hay un montón de gente creyente que cree en Dios de verdad, pero no persiguen cuál es la voluntad. ¿Entienden? Entonces, como que estás creyendo en Dios, pero lo tratás como el becerro de oro, en el sentido del becerro de oro que ahí no importa lo que te pida, hace lo que quieras. No piensan que necesariamente hay que obedecer su voluntad. Del otro lado, el primer mandamiento, por el otro lado, y aquí estoy explicando el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Anoji Hashem, Eloqueja, que te saqué de Mitzrayim. ¿Para qué te saqué de Mitzrayim? De la casa de la esclavitud. ¿Para qué te saqué? Para que sea el pueblo de Dios. Hay una misión. Deja muy en claro que Hashem no es solo el creador. Presta atención, ¿se puede deducir del primer pasú que no es solo el creador? Hay una gran pregunta. ¿Por qué el primer mandamiento no dijo así? Yo soy Hashem que creé el mundo. ¿No? Era más lindo decir así, ¿no? Sí. ¿Por qué dijo yo soy Hashem que te saqué de Mitzrayim? Porque ahí habla de una decisión con respecto al Exactamente. pueblo de Israel, no con respecto a todo el mundo. Primero que hay una intervención, que no solamente creó, sino hay una intervención. Después que Am Israel, después de sufrir tanto, y eran descendientes de Abraham y Jacob, y Dios lo saca. O sea, está prestando atención al comportamiento de Abraham, Isaac y Jacob, y por eso a su descendencia, y hay una relación, ¿entienden? Sí. No es solamente creer el mundo. No. Hashem no es solo, también es el creador, obvio. No es solo el creador. Él es también quien define qué está bien y qué está mal. La moral perfecta, ética. La forma judía de relacionarnos con Dios pasa en primer lugar por la obediencia a sus mandamientos, por observar el código de conducta que Él estableció. Nuestra relación con Hashem, tal como la relación entre esposo o entre padres e hijos, consiste en una serie de derechos y de obligaciones. Hay una relación, como padre e hijo, como esposo y esposa. Siguiendo el primer mandamiento, nosotros, el pueblo de Israel, demostramos nuestra creencia y amor por Dios,
obedeciendo su voluntad. Muy lindo, me parece muy consistente, ¿no? Y cómo relaciona la creencia en la existencia de Dios con lo que debo hacer. No se disocia. Ahí está. Una cosa es lo que crees, pero eso te lleva a algo más. Es lo que siempre decimos, ¿la verdad compromete o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Exacto. Creo que toda persona que hizo teshuvá o que se convirtió al judaísmo es porque la verdad compromete. Porque si no, no vuelve en teshuvá o tampoco se convierte al judaísmo porque me quedo más cómodo. ¿Para qué? Una vez que uno conoce la verdad, no le queda más remedio que responder a que ella. responder a ella. Si no es un escapismo, ¿no? Si no es escaparse de eso. Es verdad Si que... no ha conocido la verdad también. ¿Eh? Que si no, no la ha conocido realmente. O es un descarado. Si no, como que está diciendo la veo y le doy la espalda. Uno siempre tiene que estar en la búsqueda de verdad toda la vida, ¿no? Es una búsqueda continua de cada vez más llegar. Obvio, llegó al judaísmo, hizo teshuvá, pero no termina, y siempre más, y cumplir mejor. ¿Se entendió? Bueno, tenemos un artículo lindo, espero que les haya gustado. Y ahora vamos a ver algo más. En eso no sé si tengo fotocopias, pero en hebreo. Ahí les compliqué. Tengo otra más en español, a ver. Pero quiero verlo. Esto. Voy a hablar directamente. Déjenme ver dónde tengo. Sí. Voy a agarrar un humash. A ver si ves un humash. Un segundito. Un humash. Necesitamos un devarim. Donde hay un sefer devarim aquí. A ver si vemos un terreno. Voy a buscar. Humash, Bereshit, devarim. Gracias. Bueno, vamos a leer algo. Algo de Parashat Shavua. El tema último de la Perashá. Al final, ¿saben con qué termina? La última parte de la Perashá es el tema de recordar lo que nos hizo Amalek. Normalmente cuando lo leemos en el año eso, en Purim, el Shabbat de Purim, en la semana de Purim, el Shabbat de Purim, siempre se lee el pasaje recordar lo que nos hizo Amalek. ¿Por qué se lee en Purim? Porque los jajamín quisieron que se... Esperen, acá se lee, en el orden de la Torá se leería hoy, en el Shabbat que viene. Pero lo leemos de nuevo ese pasaje, sacamos dos Sefer Torá. Un Sefer Torá por la Parashat Shavua y otro Sefer Torá para recordar lo que nos hizo Amalek. Y se lee el pasaje que vamos a leer hoy, este Shabbat. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque toda la historia de Purim eran descendientes de Amalek. ¿Entiendes? Amán Arrayá, que nos quería destruir, era de Amalek. Y ahí, Baruch Hashem, nos salvamos. Otra vez Amalek nos quiso destruir y Dios nos salvó. Bueno, leo los Pesukim y hacemos las preguntas y contestamos. Voy a leer al final. Esto tendría que ver con la Perashat Shavua. Al final de Parashat Kitetse. La verdad que Kitetse hay un montón de temas para hablar. ¿Está bien? Está el tema del nido de los pájaros, esa misma muy linda. Está la misma del hijo rebelde, otro tema importante para hablar. El tema de que cuando iban a la guerra y veía una mujer bonita, otro tema también para hablar importante. Hay muchas para hacer shiurim de Parashat Shavua, hay muchos. Bueno, quise hablar de esto de Amalek, a ver si llegó. Leo el pasuk, pregunto y contestamos. Dice así. Sajor et asherazale Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Esta es una misma doraita que yo debo recordar lo que me hizo Amalek. Baderech, en el camino. Betzetchem be Mitzrayim, cuando salieron de Mitzrayim. Asher kareja Baderech, que se te apareció de repente. Baisanev beja kola nejeshalim ajareja. Y atacó por la parte de atrás. Baisanev, Zanav es la cola, es la parte de atrás. A los débiles. Beatá y es Beagea. Y tú estabas sediento, cansado, hambriento. Veloy haré Elohim. No tuvo ni siquiera el mínimo temor de Dios. Beayá beaniaja Adonai Eloheja lejami kolo y ebeja. Cuando entres en la tierra de Israel y termines con el tema de los 7 pueblos, cuando ya tengas descanso de los 7 pueblos, Adonai Eloheja no te leja, najalá, que Dios te da, timje etzejer Amalek. Borra el recuerdo de Amalek
Mitachat Hayamaim, debajo de los cielos. Lo tishkach. No lo olvides. Leí el texto y ahora las preguntas. Vemos que por un lado me dijo recordalo. Y por otro lado al final me dijo, empezó, recordalo. Y terminó, no lo olvides. Como que refuerza. Pero no es la misma palabra. Y de ahí se aprende dos mitzvot. Pero ¿cuál es la diferencia? Una misma es recordar y otra misma es no olvidar. ¿Pero qué diferencia tiene? Vamos. Pero también dijo otro, borralo del mapa. Tercera misma, que hay que destruir a Amalek. Y la pregunta es, una misma de las 613 mitzvot, ¿por qué Dios es tan estricto con este pueblo? Y porque nos atacó. Pero muchos pueblos nos atacaron en la historia y no vemos que haya una misma de destruirlos. También Mitzrayim se portó bien, mal con nosotros, ¿no? ¿Y hay una misma de destruir a Egipto? No. Entonces, ¿por qué la Torá determinó que haya una misma de destruir a esta nación? ¿Entendió la pregunta? Después, ¿cuál es el pecado tan grande de esta nación? Para que justifique que Dios quiera que desaparezca. Tercer punto, ¿no es mejor que desaparezca el mal y ya no hay malvados? ¿No? Siempre, ¿no? ¿Qué pedimos nosotros? Que desaparezca el mal. Y que todos sean buenos. No que, porque Dios no está contra la persona, Dios está contra el pecado. Bueno, que el mal desaparezca y que no. Pero sin embargo hay una misma de hacer desaparecer el pueblo Amalek. La verdad que el shiur da para 1 hora esto. Lo voy a hacer en 10 minutos. Y también dos cosas más. Porque, ¿por qué solo en Amalek? Porque ese mal podría estar en otros pueblos. Exactamente. ¿Por qué la Torá determinó? Claro, este mal lo encuentra. Todavía no. Tenemos que descubrir cuál es el mal que la Torá está marcando que tiene este pueblo. O sea, digamos que el mal, claro, ¿cuál es el mal? Que atacó a Israel. Pero hay otros pueblos que atacaron. A lo mejor te va a decir, bueno, pues fue el primero que atacó. Está bien, pero no sé si eso alcanza para contestar todas las preguntas que dijimos. Porque es el primero. Está bien. Al primero sí, al segundo no sé. Bueno, porque recién salíamos del camino y todos los pueblos tienen miedo y ahora Amalek enfrió todo. Está bien, es una respuesta que trae, ¿no? Pero no sé si contesta todas las preguntas. ¿Y por qué no lo hace Dios directamente, como con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios no lo destruye directamente? Es buena pregunta también, muy bien. ¿Por qué deja que la misma quiera que la hagamos nosotros? ¿Y por qué tiene que ser después que sacamos a las 7 naciones? ¿Por qué no lo puso todo junto? No, medio raro al final. Cuando descanses terminaste con la guerra de las 7 naciones, viene la guerra contra Amalek. ¿Por qué es diferente? ¿Se entendió las preguntas? Vamos a tratar de contestar. ¿Está bien? Primero, 3 cosas simpáticas. Cuando se habla del Amalek, se habla del Amalek histórico y también se habla del Amalek simbólico. ¿Escucharon del Amalek simbólico? La palabra Amalek suma, valor numérico de la palabra, 240. La Ain suma 70, la Mem 40, 110, la Lamed 30, 140 y la Kuf 100. 240 suma Amalek. Entonces, algunos dicen, ¿quién podría ser el Amalek que todos tenemos que pelear? Que hay que destruir. ¿La duda? Simbólico, ¿no? ¿La duda? Uno dice que el Amalek representa el Safek. Safek significa la duda. La duda que va en contra de la Emunán Hashem. Que nunca tenés Emunán Hashem, que siempre estás dudando de todo, que nunca crees en Dios. Ese es un enemigo. ¿Pero qué tiene que ver Amalek con Safek? No, la palabra Safek, duda, suma 240. Esto no es excepción, es simbólico. Pero hay que luchar contra esa Amalek. El Amalek de la no confianza en Dios. Hay otro Amalek, que sería el Amalek que pensé que me iban a decir. ¿Cuál dirían? ¿Contra qué tenemos que luchar siempre? ¿Cuál es? Contra el Yetzer Hará. El Amalek es el enemigo que tenemos dentro nuestro. El Yetzer Hará es el Amalek. Y por eso es que la Torá se destruye. ¿No? Claro, desaparecer. Ganale al Yetzer Hará. Vencelo. Está bien, simbólico. No digo que sea absurdo. Lindo. Hay otro, que es un Yetzer muy fuerte, que es el materialismo. El materialismo a veces te sumerge, ¿no? Y no te deja avanzar. ¿Qué tiene que ver Amalek con el materialismo? Amalek suma 240 y la palabra dólar suma 240. Entonces, el Amalek de hoy es el dólar. Bueno, ¿qué se quiere? Está bien, pero es simbólico. Es lo que representa el materialismo. Entonces, hay que luchar contra el materialismo y no dejar que te venza. Entonces, tenemos 3 explicaciones simbólicas del 240. 240 es Safek, la duda, 250 es dólar. Ahí no, en Yetzer Hará no encontré. Habría que buscar en Yetzer Hará. Pero ahí es la explicación que dice, el Amalek que llevamos dentro nuestro sería el Yetzer Hará. Contra todo eso hay que luchar. Bueno, pero ahora vamos a lo literal, ¿no? Está bien, esto es lindo, Musar. Ahora lo que está escrito aquí.
Vamos a tratar de contestar. En primer lugar, o sea, el Amalek histórico es un pueblo específico. Descendiente de Esab, era el nieto de Esab, ¿está bien? Y los descendientes de ese nieto de Esab es el pueblo Amalek. O sea, que nadie diga Amalek es todo Esab, o Amalek son un montón de pueblos, o el que... No. Era un pueblo específico, porque la Torá si va a decir que hay que destruirlo, no va a decir, bueno, al que a mí me parece, y vea, no. Y cada vez que tenga bronca contra alguien va a decir, es Amalek, no. ¿Está claro? O sea, primero limitemos un poco esta misma que es destruir a un pueblo. En segundo lugar, que esta misma no la puede hacer cualquier persona. Eso era tarea del ejército de Israel con el rey, y se avisaba, y se decían, y había que luchar contra Amalek. ¿Está bien? O sea que también limito que no es alguien que cualquiera hace justicia con sus manos. En tercer lugar, y eso después vamos a ver, pero déjeme ver si Amalek quiere mejorar, no puede mejorar. Entonces está condenado. ¿El Amalek es malo? Primero vamos a ver cuál es el pecado y contesto esto, ¿está bien? ¿Cuál es el pecado de Amalek según lo que está escrito? Sí, yo no voy a especular. Yo digo, si acá dice que hay que destruirlo, me parece que el pasuk te dice por qué. Lee atentamente lo que dice el pasuk. Entonces leo atentamente. ¿Qué dice el pasuk? Amalek te atacó Vaderech, en el camino. No que te atacó cuando ya estás en tu país, nación contra nación. En el camino, ¿cómo estás? Cansado. Muy bien. Cuando saliste de Mitzrayim, ¿qué me viene a agregar eso? Ni siquiera estás organizado. Recién acaba de salir, no tenés ningún ejército, y este pueblo va y te ataca. ¡Qué malvados! Se aprovechan. ¿Entienden lo que veo grave? Sigo. Karejá Baderech, te atacó de repente. Y para colmo te ataca de repente. No tiene el mínimo, está bien, la mínima misericordia. Y por la espalda, ¿no? Baisané Beja, y te ataca por atrás. Ni siquiera tiene el decoro, por lo menos anda de frente. Encima que no estoy organizado nada, pero bueno, lucha bien. No, ataca a los débiles. ¿Quién va atrás? La mujer, los niños. A ellos atacan. Qué degenerados. ¿Entendieron? ¿Vieron que el pasuk lo dice? Hay que leerlo. Ajareja, Beatá y vos, para colmo, estábamos cansados, sedientos. Bien. No, cuando estamos sedientos, cuando no tenemos ninguna fuerza, ataca a los desválidos, los ataca por atrás, los ataca de repente. ¿Entienden lo malo que es? Ahora van a ver. Velo y haré Elohim. Acá, a mí me parece que esto qué significa. Y no tienen el mínimo temor de Dios. ¿Qué quiere decir el mínimo temor de Dios? A mí me parece que acá no está hablando el tema de si son religiosos, si creen en Dios o no. Podría ser, pero me parece, porque ¿cuál es el contexto? ¿Cuál fue todo el contexto del pecado? Que atacan de manera horrible a un pueblo, ¿está bien? Y aprovechándose de todo, ¿no? A mí me parece que no tienen temor de Dios. La palabra temor de Dios es el mínimo de moral y ética. ¿Entendían lo que quiero decir? O sea, es como que, ¿se acuerdan cuando Abraham vino pensó, tenía miedo que agarren a Sará y lo maten a él? Y dijo, ¿por qué no me dijiste por qué me dijiste que era tu hermana? Porque pensaba que en esta comarca no hay temor a Dios. ¿Qué quiere decir que no hay temor a Dios? Que si hay un mínimo temor a Dios no van a hacer eso. Pero yo pensé que no había eso. O sea, que temor a Dios es una mínima ética. ¿Me siguieron? ¿Cómo definirían en una palabra todo lo que dijimos? ¿Cuál es el pecado de Amalek? A mí me parece que hay una palabra que lo define. En hebreo. Y también en español. ¿Misericordia? No tienen nada de misericordia. O sea, no tienen ni la mínima cantidad, ¿no? O amoral. Eso, amoral, aética. A mí me parece que la palabra define es... Que ellos no sabían que existía Dios, porque si eran descendientes de esa... Entonces, para colmo son descendientes de esa, algo tienen que tener. Decir, a mí me da exactamente igual lo que Dios quiera de mí, lo que piense de mí, que yo voy a destruir a su pueblo. Muy bien. Mira, ¿sabe cómo lo define Rambam? Rambam lo define así. Este pueblo representa el Ra. ¿El mal? El mal. Miren la palabra. La palabra que encontró para decir. Esto es todo mal. No hay ni un ápice de algo bueno. ¿Me siguen? Por cuanto que este pueblo representa el mal, no hay lugar para esta nación en la tierra. Ahora tengo que contestar dos cosas. Si no hay lugar para esta nación en la tierra porque representa el mal, pero si alguien
¿Está bien? ¿Me sigue la pregunta? Sí. Y otra cosa más. Entonces, ¿esto es porque son antisemitas? O sea, ¿es el pueblo que odia a Israel? ¿O acá está hablando de algo más general? Acá está hablando de la cultura de este pueblo, que Hashem no tolera que haya un pueblo así en el mundo. ¿Me siguieron? Y acá va la respuesta que me parece magistral. A mí me parece que aquí no está describiendo lo que Amalek hizo con Am Israel solamente. Acá te está describiendo cómo actuaba Amalek siempre. Eran unas tribus nómades que estaban así y lo que hacían es atacar al que está desválido, al que no tiene nada y aprovecharse. Y eso era la manera de vivir de ellos. ¿Me siguieron? Sí. Entonces el pecado no es solamente anti-yudí. No, es antimundo. Va en contra del bien, de que Dios quiere un mundo normal. Y representan el mal. Por lo tanto, no tiene lugar a existir. Pero ¿qué pasaría si querrían mejorar? ¿Por qué no les da la oportunidad? Y la respuesta es que está la oportunidad. Pueden mejorar. Pero hay una misma de matarlo. No. Si no quieren mejorar. ¿Me siguieron la novedad? Está en la Salahá, Ilhot Melahim. Si quieren Rambam, les tengo que citar Mishneh Torah, Ilhot Melahim. Inclusive con Amalek primero se le propone el Shalom. Si aceptan el Shalom y aceptan está bien. Por ejemplo, para vivir en Israel tendría que aceptar las 7 mitzvot. Aceptar por lo menos las 7 mitzvot de Noach. Ya está, no hay ninguna mitzvah. ¿Qué es aceptar las 7 mitzvot de Noach? Que aceptás, no matarás. Que aceptás, no cometerás adulterio. No hay ninguna mitzvah de destruirlo. Es una novedad, ¿no? ¿Te gusta? Es lindo. Bueno, está en el Ilhot Melahim de Rambam, trae la Salahot y dice, y te trae una prueba, si quiere una prueba. Rabbi Meir Balanés, ¿escucharon de Rabbi Meir? Un super tzadik, descendiente de un amalequí converso. ¿Ah, sí? Acá más novedoso. Porque pensamos recién que Amalek se puede salvar, pero ahora me entero que Amalek también se puede convertir. Ah, ¿se puede hasta convertir? Sí, todo pueblo se puede convertir. No solamente se puede convertir, y un descendiente salió Rabbi Meir, que era el mejor de todos. Sí. ¿Cómo puede ser si Amalek representa el mal? No. El comportamiento de Amalek representa el mal. Y contra esto Dios quiere luchar. Pero si mejora, perfecto. Ya eso no lo llamo Amalek. Ahí te he contestado. ¿Entendieron la respuesta? La ética judía se mantiene hasta el final. Dios maneja perfectamente el mundo. Pero quiere que desaparezca esta nación. Quiere que desaparezca esta nación siempre y cuando esta nación siga actuando de esta manera. Es que si mejoran, Porque si mejoran ya no. Si cumplen por lo menos las 7 mitzvot de Noach, ya no es Amalek. O sea que, ¿entendieron? Entonces Amalek representaría el Ra, el mal. Entonces, pero ¿por qué Dios está contra? Porque Dios está en contra del mal. No vamos a preguntar por qué Dios está en contra del mal, ¿no? Porque Dios es el bien, Dios quiere el bien, Dios no quiere el mal. ¿Se entendió? Entonces, contestamos que Amalek puede mejorar. No solamente puede mejorar, puede convertirse. Y en ese caso no hay ninguna misma de destruir a Amalek. La misma de destruir a Amalek es siempre que se conduzcan de esta manera. Y también contestamos que por qué Dios fue tan drástico con este pueblo, porque este pueblo siempre actuaba así. Con toda la civilización. Era la manera de ellos. Y por eso Dios no quiere dar lugar a un comportamiento así. Contestamos bien. Nos queda contestar por qué dijo, cuando termines con las 7 naciones, peleas contra Amalek. ¿Por qué no lo metió en la misma bolsa? El tema de la actitud. Porque el pecado es diferente. No es el pecado de los 7 pueblos. Si el pecado de Amalek era como los 7 pueblos, que eran idólatras, entonces hubiese puesto todo junto. No. Los 7 pueblos tenían idolatría y promiscuidad y por eso Dios los expulsó de la tierra de Israel. Es el pecado de ellos. Punto. Amalek no. Amalek es antiética. Antimoral. ¿Entienden? Es el Ra. Por eso lo puso aparte. Por extensión, cualquier persona o pueblo o... Que sea... Bueno, eso sería ya una... Espere, la pregunta es si yo puedo sacar una proyección. Dice, bueno, ya entendí entonces la intención de la misma. Entonces si yo vería una nación que representa el mal, entonces también estaría la misma de destruirlo. Pero la Torah dijo este pueblo, porque es muy estricto. Que Dios diga esto ya es algo muy estricto. Pero se entiende la idea, digamos, el ejemplo sería, me vienen los nazis, ¿no? Nazis, que actúan de manera representan el mal. También Dios querría que luche para que desaparezcan completamente. Y sí, entiendo que sí. ¿Entienden? Pero espera, esto haciendo una proyección. Porque la misma dijo con Amalek. La misma no me dijo con otra nación. Pero como que yo entendí del sentido de la misma si habría algo parecido. Bueno, pero tendría que ser que haya algo parecido de verdad, que tenga todos estos puntos que sea el mal. Pero bueno, los nazis eran así. Es el mal en sí mismo. Bueno, aunque en los nazis había un motivo.
Claro, el nazi sería... claro, Mientras que aquí no había motivo. Esa sería la diferencia. O sea, no tenían tierra, Claro, no tenían... Claro, Amalek no es... No sé si es antisemitismo, ¿entienden? El nazi es antisemita. Pero Amalek es el mal. Es mal por mal. Sí, sí. Sí, esa sería la diferencia, ¿verdad? La diferencia. Igual tengo que luchar contra los nazis. Queda clarísimo. ¿Se entendió? Pero habría que ver, pero Rambam dice en Moreh Nevuchim que de aquí ves, mirá qué grave que es un pueblo que actúe tan mal y cuánto entonces se tiene que cuidar otro pueblo de nunca actuar tan mal como Amalek, porque eso como que merecería lo mismo, ¿entiendes? Entonces cualquier pueblo, es verdad, no sería el mismo los nazis, pero el mal en sí mismo sí sería el mal, es mal por la maldad que hacen. No sé si... ¿Se entendió? Entonces, y hay 3 mitzvot. Una misma es recordarlo. Otra misma es no olvidarlo. Y otra más va a hacerlos desaparecer. Hacer desaparecer, dijimos que primero les ofrecemos el shalom. Si quieren mejorar, ya no. Pero no quieren mejorar, quieren seguir siendo iguales, no hay lugar para un pueblo así. ¿Qué es recordar y qué es no olvidar? No tengo que nunca. Recordar es decirlo, enseñarlo, hablar del tema. Recordar normalmente es con palabras. Por eso el Kiddush. Recordar que Dios creó el mundo en 6 días, 6 días de descanso, es la misma del Kiddush, que yo tengo que decir palabras en el Kiddush de santificación. ¿Por qué digo palabras? Porque Sajor significa decir con palabras. Y por eso puede ser que los Jajamim dijeron que se lea este texto en Purim. Al leerlo lo estamos diciendo con palabras. ¿Entendieron? Por eso estamos cumpliendo Sajor. Pero hay otra misma, que no es solamente decirlo con palabras, que no olvidarlo nunca. O sea, Dios quiere... ¿Y cuándo se cumple la misma de no olvidar nunca lo que hizo Amalek? ¿En qué días del año se cumple esta misma? Purim. ¿En Purim? Miren la misma, dice, no olvidarás lo que hizo Amalek. No hay un tiempo. Quiero decir que es una misma constante. Más todavía. Es misma nunca olvidar lo que hizo Amalek. Para que no se repita. Bueno, para que no se repita dije yo. Habría que decir, ¿está bien? Porque es gravísimo. Entiendo también para que nunca más. Pero no olvidar, la misma es nunca olvidar. Para que nunca se... no olvidar, y entiendo que la misma de recordar también es de oraita, es todo el año. No es solamente cuando leemos en el texto. Eso sería más de Rabanán. De oraita es todo el año. O sea que todo el año entiendo que yo cuando... ahora hicimos un shiur de enseñar lo que pasó con Amalek, cumplimos la misma de recordar lo que te hizo Amalek. Ahí cumplimos la misma de oraita. Porque enseñamos y explicamos. Cada vez que uno detestara un rasgo que fuera compartido con una actitud como la de Amalek, también lo estaría... Claro, lo estarías recordando, estarías luchando contra eso, estarías recordando eso, porque lo que Dios quiere que recuerde... Por lo menos no olvidándolo. Claro, sí, entiendo que el recordar y no olvidar es para que no pase más. Ahí busco el motivo. ¿Se entendió? Entonces estudiamos, ¿contesté todo? Creo que contesté todo. ¿Por qué no lo hizo Dios directamente? ¿Por qué no hizo Dios directamente? Esa es la pregunta también difícil. A ver, Dios quiere que el ser humano sea socio con Hashem en la creación, en hacer un mundo mejor. O sea, nosotros tenemos parte en hacer un mundo mejor. O sea, a mí me parece que hay un mensaje profundo acá, que en el tema de luchar contra el mal, el ser humano tiene que luchar otra vez. No te voy a decir, bueno, si es mal, que Dios mande el rayo y lo castigue. No. La Torah dice que es misión de los jueces de juzgar. Por ejemplo, si juzgan y hay una pena capital, ¿por qué hay pena? Porque hay que juzgar cuando hay algo muy injusto y tiene que haber la pena. O sea, no dice que Dios lo haga. Dios quiere que nosotros seamos socios de Él y hagamos un mundo mejor. Entonces tenemos nuestra parte en todo esto. Más que es un pueblo que a lo mejor estaba dividido, me parece que no era que no tenía un lugar. Es como que iban por el desierto, a lo mejor eran muchos divididos. Entonces sería como específico, sería difícil terminar con la misma. Porque está, entonces Dios dice, cada vez que te encuentres, Am Israel tiene la misma de hacerlo desaparecer. Y ahora el pueblo en sí, ¿quién sería? Hoy en día, del momento que se mezclaron todas las naciones, ya no sabemos quién es Amalek. O sea, hoy no podemos saber quién es. Podemos buscar algo parecido que actúe igual, pero no sabemos quién es. Si viene el Mashiach, cuando venga el Mashiach, él puede decir, es este. El Mashiach puede decir. Pero hoy en día, no sabemos. Lo que sí, cuando hubiera que hacer eso... Habría que hacer, primero tendría que tener un rey. Tendríamos que tener un ejército. Y ofrecer el shalom. Y si quieren hacer shalom y cumplir las 7 mitzvot, no hay ninguna mitzvah. Si quieren decir somos iguales y no nos importa nada y somos así vivimos nosotros, no queremos algo así en este mundo.
No. No, hablando de ser socios con Dios en la Siendo erradicación socios, del mal, pero tiene- o sea, hay que hacerlo bajo las leyes. Exactamente. Porque si no, Exacto, yo no es me Texas. ilumino una noche No, y por eso. tengo que acabar con... Claro, eso, por eso dije Eso de es muy antemano peligroso. que nadie puede hacer justicia. Este es Amalek, voy y lo No, nadie, es una misma de la nación y del rey. Entonces no es una misma individual esto. Entonces nadie, no va a haber ninguna injusticia. ¿Ven? Es todo bien perfecto. Dios hizo bien para que se cuidemos, para que hagamos todo con certeza, con bondad, con misericordia. Porque la verdadera misericordia es luchar contra el mal. Dejar el mal no es. Y Dios quiere que nosotros seamos socios de Dios en luchar contra el mal, porque eso es lo correcto. ¿Quería decir algo? Una pregunta. Sí. ¿Hay un pueblo que se le parezca que tenga las mismas cualidades? De Amalek, a día lo que más veo parecido a Amalek es los nazis. No veo algo semejante a Amalek. O sea, habría que ver algo que represente el mal en sí mismo. ¿Entienden? Que sea todo malo. Todo malo, no sé. ¿Conocen? No sé. No se me ocurre ahora. Pero mejor no ser tan extremista, porque si no diríamos, entonces, ayer vimos que es esto con el tipo de pueblo. Tampoco digas, la Torá es bondad. ¿Se entendió? Sí, sí. Hasta aquí hoy entonces. Estudiamos de para allá, estudiamos rapidito y nos llevamos un cuentito. Todo robado. Un placer. Se acabó. Muy bien. Esperemos que se haya subido bien la clase. Acá la tenemos.